en el caso de la reforma de la educación secundaria se da hasta el 2006. Es cuando se empieza ya a incluir las competencias en los programas escolares. Bueno, pues este contexto nos deja que menos de una década de desarrollo, y esto, bueno, nos trae algunos asuntos. En la presentación podrán ver la portada de lo que es el Plan de Estudios 2011. Es donde se habla ya de manera muy específica sobre las 5 competencias básicas que debe de tener un participante, un escolar de la educación básica. Y el Plan de Estudios es 2011. Estamos hablando de un año. Entonces, el desarrollo de competencias en nuestro país ha ido un poco lento, pero eso no quiere decir que no haya avanzado. Estas 5 competencias en este plan de estudios se manejan desde la educación preescolar hasta la educación secundaria, de tal manera que es la primera vez que se habla de competencias transversales. Como les hablaba de la esponjita con el agua, cómo permean a través de todos estos ciclos escolares. Pero, aunque en los 70 por primera vez se habla de competencia, lamento decirles que en 1657, Juan Amós Comenio, que es un educador que hizo la Didáctica Magna, que es un texto básico de cualquier educador, decía lo siguiente, y voy a leer a la letra porque es muy interesante lo que él planteaba y tiene que ver con las competencias. Dice a la letra: no hay nada más necio que saber y aprender muchas cosas que para nada sirven. No es sabio el que sabe muchas cosas, sino el que conoce las útiles. No debe aprenderse cosa alguna solamente para la escuela, sino sobre todo para la vida, a fin de que nada tengamos que arrojar al viento al salir de la escuela. 1657. Juan Amós Comenio ya hablaba de competencias, aunque no las llamaba así, las llamaba parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este contexto, vamos a ver qué significa etimológicamente la palabra competencia. Y como les decía, llevo 420 definiciones y que creen que tampoco el latín se pone de acuerdo. Entonces, resulta que tiene 2 significados. Los 2 son hacia el mismo fin, pero con ciertas diferencias. Dice que la competencia proviene del verbo latino petere, que significa pedir, y se le añade una preposición que es cum petere, que es la competencia. Pero en castellano, como no usamos el cum, entonces le metimos una preposición que genera un asunto de una acción conjunta, que es el competencia, con N. Pero como en nuestra gramática no se permite la N en la P, entonces se volvió competencia. Así, la competencia en términos etimológicos es una exigencia que nos hace otra persona, nos compete hacer algo. Entonces, esa es una de las definiciones del verbo latín, pero encontré otra que dice que viene del latín competentia, que refiere a enfrentamientos, a contiendas. Y ese es el otro significado que se le da a competencia. Competimos para llegar. Se refiere a rivalidad, se refiere a que nosotros competimos por un logro. Pero este logro, ahora como se entiende, la competencia es consigo mismo. Nosotros competimos con nosotros mismos para llegar a esos logros. Y se vincula con una capacidad, una habilidad y una destreza o pericia de la persona. Si recuerdan aquellas que han sido muy llevadas al cine, las competencias entre caballeros. La competencia, ahí es donde se ejemplifica la pericia, la habilidad, el conocimiento que tenían sobre este tipo de contiendas. Y bueno, pues como ven, tampoco en el latín se ponen de acuerdo. Bueno, también hablamos de competencia en el mundo del deporte. Aquí el asunto tiene que ver con
que al final tenemos un premio o un trofeo o un reconocimiento, y tiene que ver muchísimo con las competencias. Las competencias, sobre todo aquellas competencias que rebasan los espacios escolares, deben ser certificadas, esto es, deben ser reconocidas por los entes organizacionales que las reconozcan. En nuestro país solo existe un solo instancia, que es conocer, para las competencias laborales. En ese sentido, bueno, también tiene un reflejo de lo que se considera competencia como en el ámbito del deporte. También en el ámbito de la economía tiene que ver con que los actores económicos tienen la libertad de participar en el mercado. Justo esta es una de las características más importantes de las competencias. Nosotros debemos de ser libres para desarrollar nuestras competencias. Esto es, nadie nos debe de obligar a desarrollar competencias. Como es un proceso de aprendizaje y está regulado por un currículum, entonces lo que tenemos que hacer es facilitar el libre acceso a las competencias. Por eso he puesto esta parte de la economía, que va tomando de las características de los diferentes ámbitos donde se define la competencia una serie de características que al final se reflejan en el espacio escolar. Y bueno, voy a hablar de algunas definiciones, sé que las tenemos aquí en la presentación, pero quiero hacer algunos énfasis, porque tienen que ver con el asunto de la similitud que tienen todos esos conceptos o definiciones que en algún momento se han establecido. Voy a tomar el del marco común de cualificaciones, que en el momento en que se hace la Unión Europea, encontraron que tenían sistemas educativos muy diferentes, encontraron que tenían muchos lenguajes diferentes, etc. Y tuvieron que hacer un marco común que los rigiera a todos, independientemente de las formas de proceso que tuvieran, escolares, lingüísticas, económicas, etc. Y entonces hablaron de esta definición. Quiero hacer énfasis, y lo voy a hacer a la hora que la lea, que es demostrada capacidad. Es una de las primeras cosas que casi todas las definiciones tienen. Para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas. Y ya es el contexto, en situaciones de trabajo, en situaciones escolares, en situaciones de estudio, profesionales, personales, etc. Todas nos van a llevar a dos actitudes, la responsabilidad y la autonomía. Eso es lo que marca el marco común de cualificaciones para toda Europa. Esa es la definición de competencia. Ustedes han oído seguramente en las noticias que pertenecemos a la OCDE y que la OCDE nos hace algunas evaluaciones de las cuales podemos o no estar de acuerdo, pero tienen que ver con este proceso de competencias globales, que es la prueba PISA, que se ha aplicado en sobre todo en los niveles básicos. Y la OCDE define la competencia como la capacidad para responder a las exigencias individuales y sociales para realizar una actividad. Esto es, contextos, actividad cualquiera, capacidad para responder. ¿Con qué? Reposa en una combinación de habilidades, prácticas y cognitivas, valores, actitudes, emociones, etc. Si vemos, es recurrente, es recurrente. Pero, ¿cuál es la definición de la SEP? La SEP es la que nos rige la definición a nivel educativo. ¿Cuál es esta definición? La voy a leer a la letra porque es muy importante, porque tiene que ver con el desarrollo que se hace del plan de estudios y del marco curricular en
la educación básica y en la educación media del marco común curricular. Es el conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, habilidades y actitudes y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos. Si ven, cumple con las 3 cosas que he mencionado. Es una capacidad, aquí habla de capacidades, incluye contextos e incluye conocimientos, habilidades y actitudes.